Envío la carpeta. Aquí está. A ver, el grupo 2 tiene proyecto central hidroeléctrica, curva de carga, proyectos en nada. Yo lo que quiero ver es una ubicación. Grupo 3. Postres Valle. Tienen que poner un archivo debe llevar, jóvenes, un archivo debe llevar lo que contiene, el temita que contiene, ¿no? Por ejemplo, aquí dice G3, Postres Valle. ¿Qué de Postres Valle están en eso? ¿Será el pronóstico? ¿Será la ubicación? ¿Será el canal? Siempre se pone abreviado el contenido, no todo, para no perder tiempo. ¿Ya? En búsqueda. Yo, si no, tengo que estar entrando. Miren, Postres Valle dice, pero hay uno en Word, no, en Excel, pero no, supongo que debe ser la curva de carga, pero queremos ver la ubicación primero. Postres Valle, ingeniero, es una provincia de los Valles Cruceños. No, ya lo sé, pues. Si yo conozco físicamente, he estado allá, ya sé. Pero ¿qué dice ahí? ¿Qué es? Tiene dos archivos, uno en PDF y otro en Excel. ¿Será la curva de carga? ¿Será el pronóstico? Para que sea en Excel. Y entonces no está aquí la ubicación de su central. El grupo 2 en el PDF está la ubicación. En el ES, ¿ve? Pero no dice acá, dice Postres Valle. Y si cuando vayamos avanzando van a haber 5 o 6 archivos y en cada uno tiene que decir de qué trata ese archivo, ¿ya? A ver, vamos a ver si efectivamente aquí están los nombres. Es una descripción de esta. Esto lo han copiado de otro, pero lo que quiero yo es exactamente la ubicación, nada más. Aparte. Sí, la ubicación está más abajo, ingeniero del grupo. No, quiero ubicación en un solo archivo. Perfecto, se lo paso. ¿Ya? Ingeniero del grupo 3, se lo acabo de pasar al WhatsApp, la ubicación de Postres Valle, de la central hidroeléctrica. A ver. Se lo puede revisar, por favor. ¿Ya lo pasó ahorita? Sí, ingeniero, sí, en PDF. Foto, dice. ¿Desde un correo personal? Sí, ingeniero. Ah, ya. Mejor es. Ah, ya. Vamos a bajar. Eso es. Pero son dos los que me ha pasado, ¿no? Vamos a ver, ahorita. Es el mismo, ingeniero, pero es el mismo. Ahora cualquiera de los dos. Es que como ya me han pasado dos, es porque son distintos, pues no es el mismo. Si fuera el mismo, bastaría uno. A ver. ¿Qué pasa, viejitos? Descargas. En esta ubicación no estoy pudiendo leer nada. ¿En qué estará? El segundo, sí parece. Esa parece ser foto. A ver, vamos a compartir. ¿No? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Así es una belleza de plano. ¿Por qué? Porque se ve eso. Al primer grupo también les recomiendo que se vean los niveles, como acá. ¿Ah? Porque viéndose los niveles, uno perfectamente no. Es foto nomás esto, ¿no?
mejor es siempre PDF, por eso para manejarlo yo hago esto y puedo arrastrar de un lado. Ahí está, se puede. Estaba mal yo entonces. Estaba sin PDF. Aquí no tiene más para allá. Llevarlo esto aquí entonces. Aquí se ven los niveles. Miren. Y entre dos continuos de raya gruesa son 100 metros de caída. Y aquí hay ¿cómo se llama? Un detalle que es este de acá. ¿Esto qué será? ¿Es misterioso? Ustedes explíquenme. Este triángulo, ¿qué es? No tiene nombres. Este que a la izquierda que estoy mostrando. Este de acá. El cuadrado más grande es la cámara de carga. Cámara de carga. La toma. El primer círculo. El primer círculo. El que está a 200 metros. A la izquierda. Sí, ingeniero. Y yo aquí qué veo, hay que poner nombres y en todo van a poner nombre de la obra, en este caso obra de derivación, altura sobre el nivel del mar, 2000 metros, ¿no? 2090, Sí, no, 2000. 2000 metros. Siguiente, supongo que es el desarenador o cámara de carga. Desarenador. Cámara de carga. Sí, ingeniero. Este es el desarenador. Igual, altura sobre el nivel del mar. Cámara de carga, altura. Si esto está a 2000, aparentemente este otro está a 1900. No, 1980. Y la casa de máquinas, un poquito más arriba del río, por favor, un poquito más arriba porque el río va a venir, se lo va a hacer bolsa su casa de máquinas. Un poquitito más arriba, unos 3 metros por encima. Sí, están como Imposible hacer tanto detalle, pero estoy Pero puede bromeando. pasar a preguntar igual. Entonces, este está a cuánto? Este es Mucho lujo, ¿no? Ya tengo. 1020, 1040, 1060. No, 1020. Este es el cálculo de carga. Este es 1000, este es 1020. Y este es 1100. ¿Cómo es la cosa? Ah, no. 1880 parece. Es que así esto es 2000, esto es 1800. Y esto es, ¿qué digo? 2000, 1900, 1800. Y este está en 1820. Por lo tanto hay una caída de 80 metros. ¿Sí o no? Sí, ¿De ingeniero. dónde salió? ¿Cómo ubicaron estos tres? Esto es válido para todos los grupos que les voy a preguntar. O sea que me estoy adelantando. ¿Cómo ubicaron cada uno de ellos? Bueno, una vez que ubicaron ¿cuál ubicaron primero? El desnivel. Primero. Y La luego. primera obra que ubicaron. ¿Cuál fue la primera obra que ubicaron? Normalmente uno lo primero que ubica es de dónde voy a sacar el agua. Tendría que ser la obra de derivación, porque si no, de ahí sale el agua, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cómo es que lo ubicaron aquí a la cámara de carga y cómo es que después lo ubicaron a la casa de máquinas ahí? ¿Con qué parámetros? En vez de estar ahí no podía haber estado acá, más abajo. ¿Por qué ahí? ¿O no? ¿Por qué no aquí? Por la altura, ya que nuestra demanda
puede ser un poco alta y necesitamos puede una ser. buena altura. No puede decir, puede ser. ¿Ya la calculó o no? Sí, ingeniero, ya la calculamos. Ya se calculó, entonces no puede ser. Es la demanda del año 20, ¿cuánto es? 416 kilovatios. 416 kilovatios. Bien, 416 kilovatios. ¿Y cómo entonces eso influyó, esa demanda, para ubicar la cámara de carga y la casa de máquinas? ¿En qué influyó esa demanda? Cualquiera del grupo puede contestar. ¿Adivinaron? Puta, no escucho nada. Entonces ahí hay una laguna. Entonces puede esto echarse a perder todo el trabajo, si no sabemos, si adivinaron, digamos. O alguien les dijo, les sopló y les dijo, pónganlo aquí, uno que sabe más. Diga. Más asesorar. Todo, en ingeniería, todo punto que uno pone, y en un plano de diseño, toda letra, todo signo, todo tiene un significado y todo tiene que ser comprobable. Entonces, primera condición, demanda. Segunda condición, chequear el plano que les tocó, que escogieron, el pueblo y el río. Tercera condición, ya tengo la demanda, tengo el pueblo, tengo el río. ¿Qué tienen del río? ¿Qué información tienen del río? Cualquiera de ustedes. Qué bueno. ¿No tienen ninguna información? ¿Se refiere al caudal, ingeniero? ¿Ah? ¿Se refiere al caudal del río? ¿Qué más puede ser, pues, viejo? Eso no lo buscamos, ingeniero. Pensamos que usted nos iba a dar. ¡Ah, la flor! Ya se olvidaron los que grabaron mis clases con tanto ahí. Tienen todo su curva de caudales. Que están además en 1000 aulas, en mi página, curva de caudales. ¿Y saben cuál es la que van a utilizar de esos caudales? Cada grupo tiene su propia curva, que hagan su curva en primer lugar. Una vez que han definido su caudal, y ahora van a buscar todos los grupos, si es que algunos ya lo han hecho, bienvenidos, van a tener ya la demanda, el caudal, digamos, 200 litros por segundo o 0,2 metros cúbicos por segundo. Ya tengo dos factores. ¿Qué me falta para que yo pueda decir, yo pueda alimentar a una potencia, en este caso de, ¿cuánto me dijo? 400 kilovatios, 40 kilovatios, ¿cuánto es? De este pueblo. 416 kilovatios. Ya, 400 kilovatios. ¿Ya? Tengo mi curva de caudales. ¿Cómo sé a qué altura lo pongo una vez que decido cuál es, dónde voy a tomar el agua? Y aquí voy a tomar. ¿Dónde lo pongo esto y dónde lo pongo este otro? Para alimentar a 400 kilovatios, para tener 400 kilovatios de entrega como máximo. ¿Cómo hago para eso? ¿Cuáles son las variables? Variable, caudal. Hay varias. Caudal, altura de caída, potencia. Entonces, ¿a qué fórmula mágica recurrimos? ¿Qué pasa, viejos? La fórmula de la potencia. Pero lógico, pues. Yo sé perfectamente, a ojos de buen cubero, bastante exacto, que P
es igual a qué? A 9,81, ¿no? 9,81 por ¿qué fue? Q, H. U Y por rendimiento. H. Y el rendimiento, ni. ¿Y de aquí qué tengo? ¿Tengo P o no tengo P? Para el año 20. En este caso, en este proyecto, tienen 400 kilovatios, 400 y pico. Caudal, tengo la curva. Ahí en 1000 aulas les dije, hay una, y ahora se los voy a volver a pasar por WhatsApp, una curva de caudales que es una sola, pero que tiene que aplicarle un factor, les dije, para que cada grupo tenga una curva distinta. Y arman su propia curva de caudales. De ahí toman el caudal. ¿Y qué les quedaría ahí? O sea, tienen el dato de potencia, tienen el dato de caudal. ¿Qué les queda por tener? H. Para definir la altura, que sí o sí tiene que tener su proyecto. Ni por ahora se lo pueden poner 0,8, 0,85, el rendimiento general de cualquier central hidroeléctrica. Después se lo corrige. ¿Entendido? Porque si no, yo no sé si les va a ser suficiente esta caída entre cámara de carga y acá, cuál va a ser la pendiente del canal. Son detallitos, pero que todo está basado pues en ¿cómo se llama? En esta fórmula. ¿Ya? Bueno, tienen todavía para recuperarse hasta el martes, todos. Ahorita vamos a pasar a la parte del siguiente tema de la materia, pero hemos revisado dos que están todavía pataleando. ¿O alguien cree que ya ha definido todo bien para ir a ese grupo a revisar? ¿Algún grupo ya lo tiene? Ubicación, demanda. Nada más. Ubicación de obras y demanda para encontrar la ubicación de las obras. O sea que todo está acá. Yo tengo una demanda que me dice que va a llegar mi potencia en mi pueblo a 400 kilovatios el año 20. Y es un dato. Tengo que mi central tiene que entregar 400 como P, 400 kilovatios. Además, mi curva de carga de ese río, perdón, mi curva de variación de caudales de ese río, lo tengo. Sé para qué caudal lo voy a calcular de esa curva. Por lo tanto, tengo esto. Y en esta fórmula, ¿qué me falta? Esta, H. Entonces, la diferencia de cota, de nivel, entre la casa de máquinas y la cámara de carga, tiene que ser esta. Y esa corresponde, en el caso del grupo 3, este es el grupo 3, ¿no? Corresponde esa caída de 100 y tantos metros, va a dar 400 kilovatios para el caudal que tiene ese río.
parece que no han leído además la explicación, porque eso está hecha una explicación literal en mil aulas, en el contenido de la materia, en el proyecto tienen que hacer. Por eso pregunto, ¿algún otro grupo tiene más avanzado? Porque el primer parcial, que en estos días les voy a pasar, tiene el contenido de las que hemos avanzado hasta ahora y además la pregunta más importante es la del grupo, las preguntas que voy a hacer para ver si todos los de un grupo están trabajando, ¿no?, en el avance. Ahí es donde yo pregunto algo relativo al proyecto de ese grupo. ¿Estamos? Y cualquier cosa, pregunten por WhatsApp, pregunten. Para eso está el coordinador, para las dudas. Ingeniero, Llega. mencionó algo del martes. ¿El martes hay que presentarle con las correcciones? ¿O cómo es la cosa? ¿Sí? Claro, pues. Ya. Porque el cronograma creo que preveía presentar pronóstico y ubicación de obras hasta ahora, digamos, en este fin de clase. El 15 era. Ajá. ¿15 de qué? De este mes. No, o sea, creo que es el fin de semana. Ah, ya está bien. Entonces el martes le presentaríamos las correcciones y lo que toca para la siguiente semana también, ¿no? Claro, lo que dice el cronograma es un proyecto. Pero nosotros vamos a revisar el martes, o me van presentando antes. No es que el martes, mejor si lo hacen antes, ya yo voy revisando antes. Ingeniero. Y lo vemos ya en clase. Ya. Bien. ¿Algún otro ya lo ha resuelto esos problemitas que han salido ahora? ¿Algún otro grupo? Ya lo tiene bien, todo ubicado, ya ha hecho su pronóstico y el grupo cree que ya está bien la ubicación. Si no, nos pasamos ahorita a continuar con el siguiente tema. ¿Ya? Bueno, entonces, ya saben. Vamos a dejar de compartir eso. Y nos vamos. Antes, perdón. Vamos a seguir entonces con el regulador de velocidad que estábamos en ese tema. ¿Se acuerdan, no? Empezamos a hablar de este tema, el regulador de velocidad. E incluso les dije y les hice una pregunta que la anoté. A ver, ¿quién me contesta? La pregunta era, ¿por qué afecta a los usuarios que la frecuencia con la que le entrega la energía eléctrica crece? Porque a ustedes les vende, a nosotros, a todos los usuarios nos vende energía eléctrica.
¿no es verdad? La pregunta es, ¿en qué le afecta al usuario? Que varíe como le dé la gana, digamos, la frecuencia. Algo hemos dicho. ¿Se acuerda? ¿A quién me hace recuerdo que dijimos dónde está la gran digamos, donde realmente el usuario va a estar completamente descontento si ocurre eso? ¿En qué casos? Hablamos de ejemplos. ¿Se acuerdan? Está muy silencioso, che, ni que estuviera haciendo frío. Que los electrodomésticos dejen de funcionar, los brain, ¿Que deje de funcionar qué? los electrodomésticos, Los electrodomésticos. electrodomésticos. Lo que pasa es que su voz, lo estoy notando, tipo esas voces de radialista, gruesa y un poquito alejada, por eso no entendía. Pero creo que usted tiene una voz para locutor. Así es. Ya. Más que los electrodomésticos, que al final son a largo plazo el efecto, es la industria la que puede tener graves problemas, porque las industrias utilizan motores, ingente cantidad de motores dependiendo del tipo de industria. Por ejemplo, una de estas como Coca-Cola que trabaja o los de otro tipo de empresas como las que tienen silos, que trabajan con motores que tienen que estar con una velocidad trabajando mientras están en obra trabajando esos motores, tienen que estar muchas veces con una velocidad constante. Hay uno que me ha llamado de un número oculto. Escucha, a los que son de número oculto nunca les contesto. Quiere decir que tiene algo que ocultar. Salvo que sea una chica simpática. Pero no tendría que ocultar en ese caso nada. Pero el que me llama de un número oculto es medio sospechoso. Bueno, decíamos, en un silo que utilizan grandes ventiladores y unos tornillos enormes para, ¿cómo se llama?, mover el grano, ¿no?, de posición y ventilar bien, porque si no se pudren, pues, y los silos pueden estar semanas y semanas sin que el producto se vaya a donde hay la exportación, digamos, si es soya. Una vez yo he ido a uno de estos silos a hacer algún trabajo y bueno, se quedan semanas a la espera, están ahí, han visto ustedes en el tren, se quita el tren porque hasta tienen su entrada de especial del tren, de la ferrovía, una entradita para ellos, para cargar toneladas de producto y va a exportación en Brasil muchas veces, ¿no? Pero pues con el clima que tiene Santa Cruz caluroso se pueden podrir antes de tiempo y pierden. Entonces, si van a estar con una velocidad, digamos, 40 ciclos de frecuencia, cuando deberían tener 50, y por lo tanto los motores van a ir a menor velocidad, va a haber menor ingreso de aire para las ventiladoras, la velocidad de esos aparatos que no me acuerdo qué se llaman para mezclar también van a estar con menor velocidad, etcétera, ¿no? Y cosas por el estilo. Hay muchas aplicaciones que dependen de la velocidad. En muchos casos, obviamente,
cuando tienen que trabajar con velocidad variable porque su tipo de trabajo les exige que de tal a tal hora trabajen con una cierta velocidad, pero a tal otra velocidad es distinto, porque ya en ese caso el motor mismo ya tiene un variador de velocidad. Pero si tienen que trabajar con una velocidad fija y le metemos una frecuencia variable, bueno, pues van a tener consecuencias graves. Entonces, por eso hemos dicho que la frecuencia es muy importante, y tan importante que aquí está esta fórmula, dijimos, que relaciona la velocidad de la turbina o del motor primario y del rotor del generador, de modo de que la frecuencia será constante. ¿Cuánto? En esta fórmula. Dado que P es constante, ya está construido 3 pares de polos y listo. Aquí va a ser 3. Entonces la única variable es la variable n y la variable frecuencia. La variable n depende de la velocidad que le imprime, de la velocidad con la que el motor primario o la turbina o el motor a diésel o el motor a gas o la turbina a gas, quien sea, no importa qué, le va a dar una velocidad a la turbina. Y la turbina es la que tiene esta velocidad. En algunos casos va a ser la misma que la velocidad del rotor del generador si es un solo eje. En otros casos tendrá que tener algún tipo de variador, no es variador, se llama, ahorita no me viene a la vista, son unas cajas con engranajes que, por ejemplo, en el caso de Guaracachi, las turbinas circulan, dan vueltas a 6.000 RPM, 5.000 y pico, 6.000 RPM. Pero un generador, hemos dicho, trifásico, no puede ir más allá de 3.000. Entonces, no puede ser la conexión de turbina y rotor, no puede ser directa. Tiene que ser a través de un multiplicador o un divisor de velocidad. Entonces, todo depende siempre de la velocidad que tenga la turbina para que F sea constante. Y ese es el objetivo del regulador de velocidad: mantener la velocidad constante en su unidad generadora, cueste lo que cueste. En otras palabras, a pesar de los cambios de carga. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué tiene que ver la carga y los cambios de carga con la velocidad del rotor y por tanto la turbina? ¿Qué tiene que ver los cambios de carga? Todos sabemos, y ustedes cuando están haciendo su curva de carga ya van a hacer, saben que su curva de carga va a tener, hemos hecho un tema sobre esto, la curva de carga va a tener una forma tal, ¿verdad? Por decir, entre las 0 horas y las 24, donde la carga varía. En cada instante, cada hora, cada minuto, cada segundo puede subir, bajar, mantener una constante. En un pueblo, en una ciudad, ¿qué es la carga total que se tiene? No es más que a una cierta hora. La carga es la que la suma
de todas las cargas de cada uno de los usuarios, de cada uno de los que tienen su medidor, de cada uno de los que está conectado a la red eléctrica. Esa suma en cada instante, a ratos en mi casa, por decir que nosotros contribuimos a la suma, pero a ratos el refrigerador está funcionando. Entonces la demanda de mi casa a ratos será 600 vatios, por decir. Pero deja de funcionar y se baja a 100 vatios, porque está solo la tele y algo más. Y a momentos entra el aire acondicionado, digamos, el acondicionador de aire que tiene 1200 vatios y ese pico se sube. Pero ¿cuánto dura ese pico? Un cuarto de hora y vuelve y se desconecta automáticamente el acondicionador de aire y baja la demanda. O alguien se ducha durante un cuarto de hora en una Lorenzetti, sube la demanda a 5 kilovatios. Sumen todo eso desde del millón de usuarios que hay entre residenciales, comerciales, generales, industriales, granjas, etc. Y no hay curva de carga. ¿Y qué tiene que ver entonces a esas alturas la carga con N? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué se afectan? ¿Qué les dice la intuición? Ahorita voy a ponerme un poco de... Ahorita... Esto voy a atender, por favor. Hola, estoy en clase, señorita. Ya dime, pero ¿qué quieres? Dime. Ya. Ya. Ya, yo te llamo cuando termine mi clase. ¿O necesitas ahorita? Ya, mejor. Ya. Entonces, a ver, quiero intuición de ustedes. Ingeniero, yo lo que vi en un generador pequeño de esos de diésel, que cuando le conectábamos una carga más pesada, digamos como una moladora, un taladro, como que quería reducir su velocidad, se quería como frenar. Cuando subía la carga. Sí, cuando conectábamos una moladora, alguna cosa pesada, Claro. se reducía. Y el mismo fenómeno se puede presentar cuando la carga son 400 kilovatios o la carga son 10 megavatios, ¿no? En una ciudad 100 megavatios, sube a 120. Ahora, ¿por qué tendería a frenarse? O sea, el primer efecto es que se baje la velocidad. ¿Por qué? Físicamente hablando, teniendo en cuenta la física, eso que ustedes han llevado hace varios años atrás y yo varias décadas atrás. ¿Por qué lo que usted dice que es correcto ocurre? ¿Qué es lo que nos explica por qué ocurre que cuando subo la carga la velocidad baja? ¿Cuál de las leyes de la física
nos lo demuestra, si queremos, o no existe nada. Sí, es sencillo. Ustedes están pensando en algo terriblemente complicado a la pregunta que les hago. Eso lo han llevado en física 1. Y para ser más exactos, alguien de alto nivel de hace más de 200 años atrás lo explicó. El famoso libro que está en latín nada menos escrito y que se cree que es uno de los más grandes científicos que ha tenido hasta ahora la humanidad. Y estoy hablando más de 200 años atrás, ¿no? Por lo tanto no estoy hablando de Einstein. Había un divulgador científico también, que era, creo, no sé si norteamericano o inglés, ahorita se me escapa su nombre, que tiene un libro famoso que se llama Las 100 preguntas sobre ciencia. Conste, estoy hablando de un libro de hace 40 años atrás. 100 preguntas sobre ciencia que él explica. Es divulgador. Y una de las primeras preguntas que hace es: ¿cuál ha sido el científico más excelente, el mejor en toda la historia de la humanidad como científico? ¿Cuál ha sido? ¿Quién creerían ustedes? A ver, alguien diga nombres. ¿Es el Newton? ¿Cómo? Newton. Uno es Newton. Tesla. Tesla es otro. ¿Qué más? Yo acabo de mencionarlo. Einstein. Einstein. ¿Es otro? ¿Quién más está por ahí arriba? Galileo. Galileo, claro, pasó tiempo. Bueno, el tipo analiza y lo pone nomás al primero que hablaron ustedes, Newton, con más excelencia. Y en segundo lugar, pero digamos discutible, él mismo dice es discutible, pero Einstein estaría ligeramente. O sea, el salto que ha hecho dar Newton es, según él, un poco mayor que el salto que ha hecho dar científicamente Einstein, ¿no? Más grande, digamos, su salto científico. Bueno, con eso no les he dado indicios de contestar a la pregunta: ¿por qué cuando sube la carga baja la velocidad? ¿Cuál de esos señores dio alguna formulita que me contesta esa pregunta? Newton. Newton. ¿Qué dijo Newton? La famosa Newton. Dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿No? Entonces, si yo quiero mantener un cuerpo, cualquier material, cualquier elemento físico con masa, con velocidad constante,
qué tendría que ocurrir con esa fórmula para decir, este está con velocidad constante? No debería haber aceleración. No debería haber. Pero la aceleración es un efecto, no es una causa. No debería haber aceleración. Pero ¿por qué podría no haber aceleración? Es decir, ¿cuándo A podría ser cero? Cuando la velocidad es constante. A la flauta, ¿no? Pues me está tomando el pelo. ¿Cuándo la velocidad es constante? Cuando la aceleración es cero. ¿Y cuándo la aceleración es cero? Cuando la velocidad es constante. Así me está contestando. Y eso es un círculo vicioso que de algún lado hay que salir. Es lo mismo, la misma pregunta. ¿Cuándo la aceleración es cero? Cuando la velocidad es constante. ¿Y cuándo la velocidad es constante? Cuando la aceleración es cero. Entonces no podemos, ¿para qué nos sirve esa fórmula entonces? Y mirando esa fórmula, ¿cuándo la aceleración es cero? Cuando la fuerza neta sobre el cuerpo es nula. ¿Cuándo Fuerza neta sobre el cuerpo es nula. neta no es muy buena expresión. Cuando la resultante de las fuerzas, no la fuerza solamente, porque si hubiera, por más pequeñita que sea, una sola fuerza, la aceleración nunca sería cero. Pero si la resultante de las fuerzas es cero, a la fuerza, cuando la resultante de las fuerzas es cero, a la fuerza, la aceleración sería cero. Porque masa no puede ser cero, ni infinito. Masa es la masa que tiene cualquier cuerpo. Entonces, con eso no hemos contestado a la pregunta del efecto de la velocidad cuando aumenta la carga. No estamos respondiendo de alguna forma a esa fórmula. Es decir, si aumenta la carga, ¿por qué baja la velocidad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y cómo estoy aplicando esa fórmula para que ocurra eso? En otras palabras, la fuerza que es igual, es una resultante. La cantidad de fuerza que se le aplica a cualquier material va a ser a una F1 más F2, haremos de 2 nomás, igual a masa por aceleración. Cuando la aceleración es cero, cuando la F1 más F2 es cero. Es lo que produce la aceleración, es la fuerza. No es que la aceleración aparece por milagro, porque está aplicada una fuerza. Y si esa fuerza tiene una resultante cero, quiere decir que son una fuerza positiva y una fuerza negativa, una fuerza motor y una fuerza resistente. Si la suma es cero, la aceleración va a ser cero. No hay vuelta, no le vamos a estar discutiendo a estas alturas a Newton. Es el típico caso de auto que va en esta dirección. ¿Y cómo es que el auto va hacia allá? Porque hay una fuerza
que lo manda del motor, ¿verdad?, hacia allá y lo acelera, digamos. Y cuando este auto está con velocidad constante o parado, cuando la fuerza total es cero. Por lo tanto, no existe, cuando está yendo a velocidad constante o está parado, no está yendo, no se le está aplicando, mejor dicho, una resultante cero. O sea, si está a velocidad constante, quiere decir que existe la fuerza motor, la que le impulsa hacia adelante, pero existe también la fuerza resistente. ¿Y cuál es esa fuerza resistente? La fricción del suelo con la llanta. La fricción del suelo es contraria en cada una de las llantas, son 4. La resistencia del aire, aunque parezca increíble, ofrece una resistencia importante. Y cuando las dos, la fuerza motor menos la fuerza resistente es cero, es cuando puede mantener una velocidad constante. Y si no partió nunca, su velocidad es en cero, bueno, quiere decir que está parado, que también es en ese caso. ¿Puedes? Sí, corto. Yo lo puedo decir. Ya, entonces, la única forma de demostrar en el caso, más bien, ¿cómo se aplica este ejemplo al caso de la carga eléctrica? La fuerza resistente proviene de la carga, de esta potencia que está pidiendo la carga. Y la fuerza motor, estamos hablando del generador, la turbina, digamos, y el eje, estamos hablando del generador, el rotor, digamos, y aquí está el estator. Y este es el eje. A este eje entonces se le está aplicando dos fuerzas. Uno debido a la turbina y se le está aplicando una fuerza contraria debido a la carga a través del generador. Entonces, cuando la N de la formulita que tenemos, de la formulita que ya les está mostrada más arribita, se aplica, cuando eso se aplica a esta situación parecida o a esa fórmula súper demostrada de Newton, cuando la carga es igual a la potencia impulsora, potencia que viene de la turbina. Cuando las dos son iguales, la frecuencia está constante. ¿Por qué? Porque N está constante y N es proporcional a la frecuencia, ¿no? Entonces, si sube la carga, va a resultar con que la fuerza motor que le viene desde el generador es menor que, porque subió la carga, entonces la velocidad va a bajar y va a bajar la frecuencia. Entonces quiere decir que a esta turbina, a la N,
con la que la n está aquí. Esa n está para mantenerla constante, porque es la única forma que la frecuencia esté constante. Siempre tengo que aplicarle una resultante de fuerzas constante, más que constante, cero. Solo así la velocidad es cero, perdón, la aceleración es cero y la velocidad es constante. Y por lo tanto la frecuencia es constante. ¿Cuál es el problema de esto entonces? ¿Por qué necesitamos a este desgraciadito del regulador de velocidad? Porque nunca yo sé en qué momento va a subir la carga. Es decir, el generador no sabe que de aquí a 5 minutos, por decir, va a subir la carga. O va a bajar, si está por acá. No sabe. En la central no sabe. Pero ocurre que sube y entonces baja la velocidad y baja la frecuencia. Y para evitar ese problema que puede ser a la larga un problema serio, se inventó este aparato regulador de velocidad automático y que mantiene esa velocidad constante a pesar de las variaciones de carga, porque los operadores, el que está a cargo de chequear la velocidad de la turbina, no sabe si en el siguiente instante va a subir o va a bajar la carga. Sabemos por la tendencia de una curva de carga del día de ayer, por decir, que hoy día también en la moral va a ser similar. Sé que va a poder subir hasta cierta hora y después va a bajar, pero no sabemos el monto. Cada día, cada instante no es igual al día anterior. Y en algunos casos, por razones X, en vez de subir, este es de ayer, pero resulta que a una cierta hora le tira así, está unos instantes y después vuelve a subir como estaba previsto. Eso es imposible. Con 1 millón y más de usuarios, ¿qué es lo que va a pasar? Cualquier ratito choca un borrachín un poste de alta tensión o un poste de media tensión y saca afuera una subestación y sale afuera una porción de carga por los aparatos de protección de los equipos. Entonces, en vez de tener la ciudad 100 megavatios de demanda, se va a 80 porque salió por ese accidente. Ahí, ¿qué haría la N al bajar la carga? Aceleraría, la velocidad aceleraría. Y ahí es donde tiene que trabajar el regulador de velocidad. Y automáticamente, porque el operador puede estar en el baño con diarrea, ni se entera, y no va a saltar a arreglarlo. ¿No? Ahora se justifica ese regulador de velocidad inicialmente por qué tiene que haber en cada central. Y la siguiente clase avanzaremos ya en los componentes de esa central, de ese regulador de velocidad. ¿Qué día les es propicio para que pasemos clases y reemplazar el martes? ¿El sábado o el domingo? ¿Este sábado o este domingo? Domingo obviamente no tiene ningún tipo de clases, pero sábado... Domingo, ingeniero, ¿podría ser, por favor, tipo 10? Tengo clase yo el domingo, práctica supervisada. Bueno, hasta que haya unos cuantos que tienen, ya no sé. Yo igual tengo clase domingo, ingeniero. Depende de la hora. Claro. ¿A qué hora tiene clases? Domingo tengo hasta las 11:30 de la mañana. No, ingeniero,
El domingo, ingeniero, porque el sábado algunos tenemos el horario cargado. En teoría deberían ser sábado y domingo, no pasar clases ninguna materia, normalmente, En teoría. en teoría. Porque eso es parte de nuestro subdesarrollo, que los profesores hacen a veces lo que sea, pero no debería pasar eso. Hay reglamentaciones, para eso después el sábado y el domingo, para que descanse también o que estudie eventualmente el estudiante. Por eso pregunto. Entonces, domingo en la tarde tendría que ser. Domingo en la tarde sería, ingeniero. Y aunque sea una horita, 4 a las 5. ¿Ya? Bueno, voy a tomar clases. Van a disculpar, voy a tomar lista. Pónganse lindos. Pero ya estamos avanzando y revisen los que no han logrado y ya saben cómo se llega a ubicar las obras, ¿no es verdad? De la centralita, grande o chica. ¿Cuántos están hoy día? Alcanzamos con dos. Con dos pantallas, nada más. Muy bien. Nos vemos el martes. No se pierdan. Listo, ingeniero. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Recording stopped.